Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 8 de marzo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Sean ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestra señal, nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Le comento a mi equipo que el entrevistado está en línea por WhatsApp. Vamos a tratar de escribirle. Él se va a conectar vía Zoom. Estemos pendientes en nuestra sala de Zoom. Se trata de Leonardo Buniac. Vamos a tratar incluso, si me permite mi equipo, de llamarlo vía WhatsApp. Está en línea, insisto, para coordinar con él, porque además él tiene un compromiso, no nos podría atender un poquito más tarde. Bueno, les comento algunos titulares. Ustedes ya escuchaban un resumen de las informaciones más destacadas de las últimas horas. Bueno, ha pasado de todo. Ayer, en horas de la noche, Nicolás Maduro ofreció un mensaje al país y dijo varias cosas. Él alertó sobre la posible extensión del conflicto en Ucrania hacia Europa y otras regiones. Insistió, y lo tomó el Universal, en la importancia de promover la diplomacia para la desescalada de este conflicto. Hizo un llamado a los dirigentes de las potencias occidentales para que promuevan el diálogo y la negociación. Sobre nuestro país, la discusión, la negociación con el gobierno norteamericano, él anunció la reactivación del diálogo nacional en Venezuela. No sabemos en qué términos, habrá que ver cómo se desarrolla esto. Hemos decidido reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales del país. Luego de sostener un encuentro con vicepresidentes y el alto mando político y militar. Hoy hay una actividad convocada a las 10 de la mañana por la Alternativa Democrática. Se esperaba ayer la declaración de Juan Guaidó, el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional 2015. No ocurrió. Hay una actividad a las 10 de la mañana en Naciones Unidas en Los Palos Grandes, titulada Las venezolanas nos solidarizamos con Ucrania. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Y a ver si, hay un pronunciamiento en el marco de esta actividad, como ustedes comprenderán, sobre este tema. La negociación con los Estados Unidos, la posibilidad de establecer algún tipo de acuerdo, si se ha llegado a esto del levantamiento o no de sanciones. De hecho, la prensa internacional destaca que Estados Unidos negocia con Maduro alternativas al petróleo ruso. Representantes del gobierno de Biden viajaron a Caracas el pasado fin de semana. Esta apertura diplomática incluye también Arabia Saudí, esto lo dice El Mundo de España. En Estados Unidos, hay sectores que se cuestionan seriamente el acercamiento con Maduro, incluso de su propio partido político. El senador Bob Menéndez, en un comunicado del Partido Demócrata sobre las negociaciones de la administración Biden con el régimen de Maduro, decía: si son ciertos los informes de que la administración Biden está intentando negociar con el régimen de Maduro para comprar petróleo venezolano, tengo serias preocupaciones que corremos el riesgo de perpetuar una crisis humanitaria que ha desestabilizado América Latina y el Caribe y durante toda una generación. Y así empieza apenas este comunicado del senador demócrata Bob Menéndez. El senador republicano Marco Rubio también se expresaba en la misma línea y obviamente expresaba su rechazo a este acercamiento con Nicolás Maduro. Insisto, habrá que ver cómo evoluciona este tema. De eso vamos a hablar, por cierto, ampliamente durante la mañana de hoy, pero desde la perspectiva económica. Le pido a mi equipo que me indique si hemos tenido comunicación con alguno de nuestros invitados. De no ser así, si me permiten, vamos a la pausa y al regreso venimos con más.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestro portal cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Estamos tratando de coordinar con nuestros invitados. La invitada, la economista Tamara Herrera, está en línea. Le comento a mi equipo, por favor, le ruego si la pueden llamar. Yo le estoy escribiendo ahora mismo. Está en línea vía WhatsApp. A ver si podemos adelantar la entrevista. Yo no puedo llamarla técnicamente, digamos, desde mi teléfono porque estamos al aire, pero le ruego a mi equipo que la contacte. Ella está vía WhatsApp, de pronto ella nos puede atender a esta hora. Le pedimos amablemente, porque la habíamos coordinado un poquito más tarde, le pediríamos, me dice Leonardo Munía que está entrando a la sala de Zoom. Entonces vamos a ver si tenemos suerte con ellos. Queremos hablar acerca del alcance económico de esta situación, que aparentemente es la justificación para este acercamiento inusitado del gobierno norteamericano al régimen de Nicolás Maduro. Me escriben los dos invitados al mismo tiempo. A ver, me pregunta Tamara Herrera si es vía Zoom, me dice... Yo le ruego a mi equipo que le escriba a alguno de los dos porque aquí me enredo un poquito al aire, ¿no? Pero los dos me están escribiendo. Les comento, la justificación de este acercamiento sorpresivo de la administración, en estos términos al menos, del gobierno norteamericano a Nicolás Maduro, tiene que ver con la decisión de sustituir el petróleo, la compra de petróleo a Rusia por el conflicto, saben ustedes, la guerra en Ucrania. De hecho, El Mundo de España decía en esta nota: la invasión rusa de Ucrania ya ha producido dos vencedores inesperados. Esta es la interpretación del Mundo de España, Venezuela y Arabia Saudí. El fin de semana Estados Unidos inició una apertura diplomática hacia ambos países, a los que necesita para suplantar el petróleo ruso, que está desapareciendo del mercado a consecuencia de las sanciones a las transacciones financieras impuestas a Rusia. Aquí vemos a nuestro primer invitado. Por fortuna, y le agradezco la tecnología por colaborar con nosotros. Además sabemos que está haciendo un esfuerzo para acompañarnos a esta hora, tiene obligaciones. Leonardo Munía, economista, gracias por atendernos. No sé si me escucha usted, lo ve en la sala de Zoom. Buenos días. Perfectamente, muy bien. Buenos días, María Alejandra, y un saludo a esos cientos de miles de radioescuchas que todos los días te siguen y te acompañan. Gracias por atendernos. Yo comentaba con la audiencia, antes de iniciar esta conversación, que la justificación, este acercamiento de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, tiene que ver con la necesidad o la decisión de suplantar el petróleo que compran a Rusia. Hemos escuchado toda clase de análisis sobre este tema. Yo le pediría un comentario inicial partiendo de dos premisas. Una, que la situación de la industria internamente en nuestro país
Y dos, bueno, la cantidad de petróleo que ahora mismo Rusia produce y alimenta el mercado de crudo internacional. ¿Qué puede decirnos? Escuchamos. Bueno, mira, lo primero que yo creo que es importantísimo aclarar y tratar de entender es cuál es la motivación del gobierno de los Estados Unidos de buscar un acercamiento a Venezuela. Yo diría que lo primero que hay es una suerte de ejercicio de pragmatismo por parte de Estados Unidos, pero también lo es por parte del gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela desde hace mucho tiempo quiere este acercamiento, entre otras cosas porque no solamente aspira a regresar al mercado de petróleo de los Estados Unidos, sino además aspira, por supuesto, al levantamiento de sanciones económicas y financieras. Y cuando hablamos del ámbito financiero, especialmente la posibilidad de ir a avanzar hacia una suerte de refinanciamiento, de reestructuración de la deuda pública venezolana y por otra parte el retorno, ¿verdad?, a los mercados financieros internacionales, que incluye además el retorno al financiamiento de los organismos multilaterales que son tan importantes para el país y para poder financiar una suerte de programa de más que de ajuste, un programa de reformas estructurales que existe la base para el crecimiento económico sostenido no inflacionario. Es decir, que no solamente es un tema que tiene que ver con el ámbito puramente energético, sino indudablemente es una aspiración, una expectativa de poder regresar al mercado de financiamiento de deuda que Venezuela desde el año 2017, bueno, antes inclusive lo tenía cerrado básicamente por temas de riesgo reputacional, más allá que por el tema de las sanciones. Y te comento esto, y esto es importante porque cuando uno mira, realmente, y a mí me sorprendió bastante en principio la noticia, entre otras cosas porque Estados Unidos hoy es el primer productor de petróleo del planeta. O sea, hoy está produciendo 12.6 millones de barriles diarios. Yo lo estaba revisando en términos de lo que es la producción de crudo convencionales, el crudo no convencional, que es el crudo de lutita, de esquisto, el famoso shale, que se obtiene a través de la fracturación de la roca madre, tecnología muy avanzada en los Estados Unidos, que con estos precios del petróleo hay 6.000 productores pequeños y medianos capaces de cubrir perfectamente lo que Rusia ofrece. Pero por otra parte están los biocombustibles, las ganancias de refinación que te permiten estar en el ranking del primer productor del mundo, dejando atrás en ese ranking a países como Arabia Saudita y la Federación Rusa. Cuando tú examinas un poco el tema de la administración de la seguridad energética en los Estados Unidos, te encuentras que los Estados Unidos, esos 50 estados, están repartidos en una cosa que se llama PAT. Las PAT son áreas de seguridad de administración energética, es decir, que por ejemplo Venezuela siempre exportó petróleo hacia el Golfo de México, que es el PAC número 3. ¿Qué es el PAC número 3? Una región que agrupa a estados como Arizona, como Nuevo México, como Texas, como Luisiana, en Mississippi, etcétera. Bueno, ahí más o menos Venezuela en el año 2012, por ejemplo, exportaba 900.000 barriles diarios, casi 1 millón, pero en el año 2008 estaba exportando 1.100.000. Ese era más o menos el mercado objetivo para el petróleo venezolano. Bueno, actualmente Rusia está enviando a 3 regiones, que es el PAC 1, el PAC 2 y parte del PAC 3, que las cifras no superan los 406.000 barriles diarios, incluyendo crudo y productos. Así que entonces tú te preguntas, ¿será que Estados Unidos está tan necesitado del petróleo venezolano frente a la posible suspensión de la importación de petróleo y productos rusos, cuando tienes a Canadá en el norte que satisface plenamente esa demanda porque te exporta, te produce casi 4 millones de barriles diarios? Tienes a México y tienes a los países del Golfo Pérsico, en el caso de que tú no quieras mirar a Venezuela. Yo creo que el tema va mucho más allá, María Alejandra, del tema puramente energético. No hay duda que Estados Unidos es un mercado natural para Venezuela y que para Estados Unidos Venezuela también puede ser un proveedor seguro en la medida que tenga la capacidad para poder suministrar crudo de manera permanente y reiterada. Yo creo que el tema tiene que ver definitivamente por razones puramente geopolítica. Y cuando digo geopolítico es porque básicamente Estados Unidos, de una manera pragmática frente a la crisis que está ocurriendo con Rusia, intenta separar a Venezuela del eje Caracas-Moscú. O sea, definitivamente, ¿y por qué razón? Entre otras cosas porque el gran objetivo de Estados Unidos en esta batalla estratégica donde Europa prácticamente queda solo,
es básicamente contener al gran rival estratégico que no es Rusia, sino es básicamente China. Presionar exageradamente con sanciones energéticas y financieras, lo que finalmente puede ocasionar es que Rusia pueda cerrar filas con China, tanto en lo militar como en lo económico y financiero. En lo financiero, te voy con un ejemplo solamente, si se unen los sistemas de mensajería interbancaria que tiene Rusia y que actualmente tiene China desarrollado, y tú creas los incentivos para que eso se desarrolle, porque le cierran el camino vía SWIFT a economías como Rusia o China, lo que va a ocasionar finalmente es un sistema alternativo que puede en algún momento producir declives tanto en el euro como en el dólar. Así que tú tienes que manejarte con muchísima inteligencia y realmente yo creo que la gran intención en este caso de los Estados Unidos es tratar de que se produzca una suerte de alianza, de intimidad, que se acerque mucho más Rusia a la República Popular China, que al final es el gran rival estratégico al cual se desea contener en todos los ámbitos. Así que entonces yo siento que lo que está ocurriendo con el caso venezolano es que, bueno, mira, ya estás en Ucrania, tú estás cumpliendo tus objetivos políticos o geopolíticos, que básicamente es una suerte de anexión a tu área de influencia. Yo no sé si va a ser una anexión territorial finalmente, no sabemos si Putin pretende el restablecimiento de las fronteras de la antigua Unión Soviética, las antiguas fronteras del Imperio Ruso. No sabemos si lo que quiere es crear esa famosa Novorrusia, como también la llaman. O sea, no sabemos hacia dónde apunta Putin definitivamente, pero Rusia es una economía precaria, es una economía monoproductora, monoexportadora y monodependiente de la actividad petrolera. No es una economía diversificada. El PIB ruso es 1.7 trillones de dólares, solamente comparable con Brasil y con México, más pequeño que España. Así que entonces no es el gran rival para los Estados Unidos. El gran rival definitivamente es la República Popular China, que está muy, muy calladito, muy pendiente de lo que está pasando, juega así, esperando y ver qué pasa. Creo yo entonces que con la entrada de Putin a Ucrania, que la aspiración que tenía con los países del mar Báltico, porque siempre la ha tenido, cuando Trump le decía salte de Caracas, él le decía salte tú del Báltico, porque el Báltico es una área de influencia rusa, donde está al ladito la base naval de la flota del mar Báltico, que es en Kaliningrado. Salte de allí, de Estonia, salte de Lituania, salte de Letonia. Bueno, entonces en ese juego vemos ahora cómo toma entonces Putin, toma Ucrania y definitivamente Estados Unidos le dice ahora salte de Caracas. O vamos a bajarle 2 a tu injerencia en Caracas, no, los misiles S-400 que quieres enviar ya no los vas a poder mandar, yo voy a hacer una suerte de reapertura de negociación. Eso incluiría definitivamente algunas negociaciones y sesiones por parte de Maduro, como por ejemplo que se avance el restablecimiento del orden democrático e institucional en Venezuela. Sin embargo, no hay acuerdo, hay que esperar a ver qué pasa, María Alejandra. Dos inquietudes. A propósito de lo que comparte nuestra invitada, hemos leído mucho al respecto y hemos escuchado también varios análisis. Número uno, ¿cuál es la situación de la industria petrolera, la capacidad de recuperación? Porque ayer leíamos algunos números que hablaban, bueno, de un proceso que será, digamos, más o menos lento en el caso concreto de nuestro país, para, utilizando como justificación el tema de la producción petrolera. Sustituir las importaciones de Rusia. Eso en primer lugar le pedí un comentario. En segundo lugar, Paul Krugman, premio Nobel de Economía norteamericano, él en un hilo en Twitter hace algunos días explicaba que la economía china y la rusa no son tan como piensa la gente. De hecho, él ponía en duda, utilizando varios argumentos, que a China le conviniera acercarse a Rusia. Entre otras cosas, él decía, los bancos chinos hacen negocios con el resto del mundo y serían reacios a negociar con Rusia. Hay un punto que no ve la gente, el enorme desequilibrio entre las economías nacionales. Rusia es muy pequeña en comparación con China, y así sumaba y seguía con varios argumentos. Yo le pediría un comentario sobre estos 2 puntos en específico. Lo escuchamos. Bueno, vamos con el último rapidito. Tú tienes total razón. Rusia no es una economía, te lo acabo de explicar, no es una economía diversificada. O sea, Rusia no es un mercado que es interesante para China para hacer una suerte de integración económica. La integración ocurre cuando tengo productos que tú no tienes y tú tienes mercados que yo necesito. O
sea, el poder adquisitivo ruso es muy inferior, por ejemplo, al principal socio comercial de China, que es Europa Occidental. Pero hay una cosa interesante, y es que Rusia, en este caso Putin, ha venido dando pasos gigantescos en los últimos años, dada la decisión de Europa de buscar su independencia del gas y el petróleo ruso, porque tienes que entender que Europa es una suerte de rehén energético de Rusia. La cifra ya tú la debes conocer, pero un 42% más o menos del petróleo y el gas que consume en promedio Europa proviene básicamente de las cuencas del Yamal, de los Urales, Siberia Este, Siberia Oeste. Estamos hablando que países como Alemania dependen un 75%, pero países en la región escandinava como Finlandia, Suecia dependen un 100%, Letonia, Estonia, Polonia dependen un 100%, Austria, República Checa dependen un 100%. Bueno, definitivamente Europa es un rehén energético de Rusia, y Europa sabe que Putin es un socio, pero un socio muy incómodo. Por lo tanto, ha venido dando unos pasos, ¿verdad?, con energía alternativa, o trayendo petróleo y gas, por ejemplo, de África del Norte, específicamente de Argelia, para empezar a buscar su independencia del gas y el petróleo ruso. Frente a esta estrategia europea, que por cierto no ha sido muy exitosa, Putin ha comenzado a hacer una suerte de realineamiento estratégico en su modelo de negocio petrolero. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lanzar tubos de hierro a través de Asia Central, y me refiero a poliductos, gasoductos y oleoductos, tanto por el norte de Rusia como por el centro de Asia, con el objetivo de convertirse en el gran proveedor de crudo y gas de China en el largo plazo. De hecho, hay un acuerdo firmado ya por 350.000 millones de dólares de venta de crudo a 25 años. Ese es el gran objetivo de la Federación Rusa. Por supuesto, con el objetivo de garantizar los ingresos para sus cuentas externas y para su balanza de pago. China, por su parte, le conviene porque es un vecino, y por otra parte China, tú sabes muy bien que es una economía depredadora de energía. China va a estar consumiendo más o menos el 25% del crecimiento de la demanda petrolera de los próximos años. Esa es una realidad. Más allá de eso, no hay ningún tipo de complementariedad entre ambas economías, más allá de convertirse en el principal proveedor en competencia con Arabia Saudita y la República Popular China. Ahora, voy nuevamente al punto, y estamos de acuerdo. El interés que tiene definitivamente China en Rusia es un interés totalmente geoenergético, pero el interés que tiene Rusia es un interés más de carácter geopolítico, es cerrar líneas con China, y es lo que obviamente está evitando en este momento los Estados Unidos, porque como te digo, Rusia no es un rival para los Estados Unidos, ni siquiera lo es militarmente. La gente, cuando tú estudias esto y te metes en profundidad, te das cuenta que el ejército ruso, que se ha venido modernizando después de la caída de la Unión Soviética, sigue siendo un ejército de cuarta generación, muy poderoso, pero de cuarta generación. La única fuerza armada global, mundial, que es de quinta generación, es la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Y por supuesto la OTAN, con todo el desarrollo que allí se ha hecho, y que por supuesto lidera Estados Unidos. El gran tema acá tiene que ver con contener a China, que es el gran rival estratégico, y Estados Unidos tiene que evitar a toda costa que Rusia cierre líneas a nivel geopolítico con China, porque al final lo que se quiere es triangular a China, y esa triangulación puede venir en una suerte de acuerdo, nuevamente de acuerdo de Yalta, debe recordarlo, con la Segunda Guerra Mundial, cuando el Roosevelt y Stalin se sentaron con Churchill a conversar sobre el reparto del planeta. Bueno, aquí hay algo parecido, y puede haber algo parecido en esto. Lo cierto es que Venezuela en este momento está en el epicentro del panorama geopolítico de los conflictos. Eso no podemos olvidarlo. E incluso siento yo que la solución política venezolana de alguna manera está técnicamente geopolitizada. Sobre la capacidad de recuperación de la industria, ¿qué puede decir? Bueno, sobre la capacidad, estamos muy claros, y estamos produciendo, según fuente primaria, OPEP, que tú sabes formalmente, cerca de 800 y tantos mil barriles diarios aproximadamente, según fuentes secundarias, que son las más creíbles, porque la primaria es la que envía a Venezuela, la secundaria es la que reportan nuestros clientes internacionales. Más o menos estamos en unos 668, no llegamos a 700.000 barriles. Recuerda que no todo se puede exportar, no todos los barriles generan caja, básicamente porque una parte va, como tú bien sabes, al consumo interno, otra parte va a seguir pagando préstamos con China, que le debemos absolutamente todo.
por supuesto, una parte del consumo interno, una parte se comparte con las empresas socias nuestras de la faja, que son las empresas mixtas, y otra parte, inclusive, todavía se envía una fracción muy chiquita de unos 25.000 barriles aproximadamente a la República de Cuba. Bueno, obviamente tienes un porcentaje de exportación que ya no vas a poder gestionar con Rusia y posiblemente puedas gestionar entonces el partido ahora con Estados Unidos. Eso permite quizás reemplazar una parte, una porción de lo que Estados Unidos importa, pero recordemos nuevamente, el tema no es energético, porque al final, ¿crees tú que Estados Unidos depende de 400.000 barriles diarios de petróleo? Estados Unidos importa 6.9 millones de barriles diarios todos los días. Y la producción son 12.6 y el consumo son casi 20 millones de barriles diarios de petróleo. ¿Cuántos diarios crees tú que le hace esto a los Estados Unidos cuando tiene las mayores reservas estratégicas del planeta de crudo guardado en unos tanques? Entonces, al final, siento yo que, bueno, definitivamente negocio es negocio, business es business, pero yo siento que indudablemente lo que pretende Estados Unidos con todo esto definitivamente es buscar separar a Venezuela geopolíticamente de Rusia, sacarla ya parcialmente, por lo menos parcialmente de su área de influencia, evitar que los famosos S-400, que son misiles aire-aire, aire-tierra, con una capacidad realmente extraordinaria, lleguen a Venezuela, que Venezuela sigue exportando esta suerte de revolución bolivariana, que tanto daño ha hecho. En fin, yo creo que parte del tema va más allá de lo energético, va por lo geopolítico. Indudablemente esto debe estar conversado con la Federación Rusa. Gracias, Leonardo Uñac, por atendernos, acompañarnos, hacer todo lo posible técnicamente para estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Cariño. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos en nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca, bueno, de estos acercamientos de Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro, utilizando como principal argumento la necesidad de, bueno, romper vínculos con Rusia, sobre todo en el área energética. Nos acompaña Iván Freites, defensor de derechos humanos, él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Gracias por atendernos, buenos días. Hola María Alejandra, gracias a ti, siempre pendiente de la opinión nuestra. Pues mucho interés, lo hemos seguido en redes sociales, mucho interés de escuchar su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo. ¿Existe la posibilidad de reactivar la industria tal y como están las cosas? ¿Y en qué términos podría ocurrir esto? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo primero que hay que decir, como dice el ciudadano, no es fácil. No es fácil lo que uno está viendo. Es gravísimo la situación porque nosotros vimos y estamos claros en que la situación de Venezuela
es un ataque internacional contra nuestra principal industria, la industria petrolera nacional, un potencial para el año 2000, el año 98, y ese potencial fue atacado por fuerzas extranjeras. Que no haya sido con misiles, que no haya sido, no, fue peor contra su principal recurso, el recurso humano. Por allí empezó la cosa, y todos lo sabemos. Esto fue encabezado por Cuba, mandado por los rusos, y destruyeron prácticamente nuestra industria petrolera. Hablar de que la industria petrolera venezolana puede ser un factor importante para la seguridad energética, no solo de Estados Unidos, del mundo, esa es una mentira del tamaño del cielo. La industria petrolera venezolana fue destruida y continúa siendo destruida. Le voy a hablar de una empresa, una sola empresa en Venezuela, Petroboscán, donde donde Chevron es socia de Venezuela, de PDVSA, en esa empresa. Bueno, hace 2 días salieron 2 bandolas cargadas de material estratégico donde están desmantelando, destruyendo esa empresa donde Chevron es socia. Semanalmente salen 3 trailers full de material estratégico, de cables, de piezas de bombas, de compresores, de piezas de material de extracción de petróleo, de producción de petróleo. Todo esto está ocurriendo en estos momentos. Y más nadie lo sabe tan bien como el gobierno de Estados Unidos. Sí, el decir que Nicolás Maduro es un hombre que puede hacer de Venezuela un país que va a abastecer de petróleo al mundo, eso es lamentable. Imagínate, nosotros dependemos de lo que envíen los iraníes para nosotros poder tener producción de petróleo. Les voy a decir algo. Imagínate, la refinería Cardón en los últimos meses ha venido funcionando de manera desequilibrada, porque no hay crudo. No hay crudo en el occidente del país, porque esa refinería funciona con crudo del occidente del país. El oleoducto, el LOL, se llama LOL, que viene de Puerto Miranda, del estado Zulia. Ese oleoducto tiene tantos huecos que ya prácticamente ese oleoducto tiene una capacidad de 270.000 barriles diarios que puede abastecer la refinería de Cardón. Bueno, resulta que ese oleoducto tiene tantos huecos que ahorita lo que pueden pasar, y está parado ese oleoducto, porque tiene tantos huecos que no pueden meterle crudo a la refinería de Cardón, y la refinería de Cardón está funcionando apenas con 20.000 barriles de crudo. Le meten 20.000 barriles del producto de la misma torre destiladora, de un producto que nosotros llamamos residual, que sale por el fondo. Para poder mantener esa refinería, le tienen que meter el mismo producto que produce la torre, producto residual. Entonces, todo esto es una cuestión que no son reales. Venezuela no va a ocupar, mientras siga el régimen de Maduro en Venezuela, mandando en Venezuela, no va a ocupar los puestos que ocupaba antes del año 98. Es grave decirlo, porque aquí se está hablando hasta de liberar unas cuentas en Rusia, en el exterior, las cuentas de los tipos que se han robado todo el dinero de los venezolanos, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta situación? Hoy vemos unas declaraciones, anoche el senador Bob Menéndez haciendo una crítica grave, diciendo que cómo van a insuflar, van a darle oxígeno a Nicolás Maduro, un asesino, ¿vale? Un tipo que está prácticamente a las puertas de una condena internacional por crímenes de lesa humanidad. Entonces, nosotros vamos a seguir en esto. Es lamentable decirlo, y no es solo de este sector. Imagínate,
sale que Juan Guaidó, que es el presidente reconocido por Estados Unidos, no sabía de la reunión. Es gravísimo. Y hablando de la parte interna, tú ves que sale el presidente de la Cámara Petrolera, Reinaldo Quintero. Yo no tengo nada contra él personalmente, pero sí contra lo que él dice, que Venezuela está en disponibilidad de aportar 400.000 barriles de crudo a Estados Unidos. Mira, lamentándolo mucho. Nosotros creemos que de la misma oposición salió el nuevo cuerpo diplomático de Maduro y los nuevos ministros de Energía y Petróleo. O sea que Tarek El Aissami lo desplazaron desde la misma oposición. Entonces es lamentable decirlo, pero la situación está tan confusa, la gente actuando de una manera que nos obliga a decirle al país que nosotros tenemos que crear, organizar una alternativa en que la gente crea, en que la gente se sienta representada, en que la gente se sienta participante, ¿entiendes? Eso es obligatorio, que nosotros vamos hacia una situación de plantearle al país una solución real de la situación que vivimos. Y esa solución nace de los venezolanos. Está demostrado ahora más que nunca que los venezolanos somos los que vamos a solucionar nuestros problemas. Iván Freites, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, además por el madrugón. Él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, como todos nuestros invitados. Vamos a la pausa y al regreso. Ya veo por acá, en nuestra sala de Zoom, a la economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, para seguir analizando, insistimos, este acercamiento, el alcance del acercamiento del gobierno norteamericano al régimen de Nicolás Maduro, utilizando como uno de los argumentos el tema de, establecer algún tipo de acuerdo en materia petrolera para sustituir a Rusia, tomando en cuenta el conflicto, la guerra que ha iniciado ese país contra Ucrania. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Gracias, Iván Freites. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras menos, decíamos que en esta parte del programa tenemos a la economista, directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Inicio conversación con nuestra invitada para lo que dijo ayer la Casa Blanca, la portavoz del gobierno del presidente Joe Biden, Jen Psaki. Ella en rueda de prensa, confirmaba que una delegación estadounidense sostuvo conversaciones el fin de semana con Nicolás Maduro y el tema de la energía estuvo sobre la mesa
La prensa internacional como France 24 interpretan que están buscando formas de reducir las importaciones de petróleo ruso. ¿Qué puede decir? La escuchamos. Bienvenida. Bueno, creo que el asunto merece ponderarse un poco, ¿no? Primero se van conociendo detalles poco a poco. Creo que lo petrolero puede estar en el foco, pero no necesariamente puede ser el objetivo final. Sí creo, y creo que es importante tener en cuenta que se ha sabido, al menos podíamos nosotros haber tenido conocimiento hace varias semanas de distintos acercamientos, o sea, digamos, conversaciones que no han cesado a lo largo del tiempo para que ciertos socios petroleros venezolanos, es decir, extranjeros involucrados en la industria petrolera venezolana, puedan expandir operaciones nuevamente con Venezuela para saldar deudas que PDVSA tiene y lograr que se canalice algo por allí. Sería bueno que ocurriera, pero que no ocurriera simplemente para saldar esas deudas y que después se interrumpiera. Creo que también hay que tener en cuenta otro elemento energético. Es que en realidad Venezuela, desde el momento de que en enero del 2019 entraron las sanciones petroleras, o sea, las que interrumpían y prohibían a los norteamericanos adquirir y comerciar petróleo con Venezuela, Venezuela perdió en ese momento un espacio de 600.000 barriles y fue buscando y redirigió sus exportaciones. Todas terminan en China, no con el gobierno chino. Esto es muy importante diferenciarlo. No tiene nada que ver con la deuda china que no se está pagando, sino que se dirige a China porque hay una red enorme de pequeñas refinerías privadas que demandan un crudo para el cual califica bien Venezuela y que es mezclado para eludir las sanciones, con un tránsito sumamente costoso, engorroso, tortuoso y opaco, cuasi corrupto, probablemente corrupto también y con grandes descuentos. Entonces, para Venezuela significó un sacrificio de redirigir esos 600.000 hacia Asia, que es donde va ahora prácticamente el 93% de sus exportaciones, y esas exportaciones son como pendulares, no es que son fijas, ¿verdad? Pero oscilan, han estado oscilando entre 500 y 700.000 barriles, prácticamente lo mismo que antes enviabas para Estados Unidos y que Rusia sustituyó, porque Rusia tomó el espacio, precisamente el espacio que Venezuela tenía en el mercado norteamericano. No creo que Estados Unidos se esté moviendo porque esté desesperado por crudo venezolano, ni mucho menos. Creo que sí hay interés y favorecería mucho, de nuevo, refinerías del Golfo. Es decir, es un crudo idóneo y que sería muy bueno que fuera rescatado ese espacio. Al mismo tiempo, creo que Venezuela tiene el incentivo de avanzar en estas conversaciones porque también a raíz, entre las múltiples consecuencias de esta crisis energética global, está el hecho de que las exportaciones de petróleo ruso han caído brutalmente y Rusia está vendiendo ahora en Asia a China a descuentos enormes un crudo de mejor calidad que el venezolano. Entonces, Venezuela sí tiene incentivos para ponderar. Imagino yo que los técnicos de PDVSA estarían diciéndole al gobierno la conveniencia de abrir a lo mejor un pequeño canal. ¿Qué posibilidades tiene de recuperación de esos niveles Venezuela? Yo creo que para hablar con propiedad uno sabe muy bien que la industria petrolera venezolana está maltrecha desde hace años y que a raíz de las sanciones la capacidad de recuperación ha sido mucho más costosa, más desordenada, y entre la mezcla de la negligencia de larga data con todas las corruptelas que hubo y que ojalá hayan disminuido, y las sanciones, pues Venezuela tiene una capacidad de reacción relativamente baja, pero no necesariamente creo yo que eso aplica de forma lapidaria y segura a la generalidad. Yo creo que tiene espacio para satisfacer
Sí, no creo que sea inmediato los 600 o 700 mil barriles, pero yo creo que la capacidad de recuperación existe si efectivamente hay un acuerdo o una licencia, que es lo que imagino que puede producirse, una licencia para que empresas como Chevron pueda entonces reanimar y que los operadores también puedan reanudar trabajo a mejor y mayor escala de las condiciones en las que están trabajando ahora. Así que espacio para crecer existe, no creo que sea instantáneo y no creo que Estados Unidos esté desesperado por el crudo venezolano, aunque sí conviene muchísimo digamos, sacar ventaja de lo idóneo de ese crudo para esa región del Golfo que se llama el PAD 3, básicamente, lo más importante. Hay un punto que no quiero dejar por fuera y quisiera el análisis de nuestra invitada, que tiene que ver con el destino de Citgo. Dice Reuters, de esto no ha hablado Nicolás Maduro, habrá que ver qué dice Juan Guaidó, que Maduro planteó en su nota sobre la reunión en Miraflores el levantamiento de sanciones, no solo a PDVSA, contra él, contra varios funcionarios, y el regreso al control estatal de Citgo. ¿Qué implicación tendría esto? Es decir, estamos hablando de una empresa acosada por los acreedores. Recientemente un juez, entre otras cosas, aprobó, y me corregiré si me equivoco, el proceso de venta de esta empresa para cumplir con los compromisos de Cristalex, y es solo una de las empresas que están haciendo fila para cobrar lo que les adeuda el régimen venezolano. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? La escuchamos. No puedo agregar demasiado, es una situación extremadamente compleja. Independiente, es decir, el hecho de que, por así decir, el propietario reconocido en este momento sea el gobierno interino, es lo que está impidiendo que se liquide esa empresa. Entonces, reclamar la propiedad o que en las negociaciones la propiedad pase a ser del gobierno venezolano significa entrar de lleno a un tema legal complejo de reestructuración de la deuda, y no sé cuál sería la capacidad de frenar lo que está en curso. Cristalex ha sido persistente y enormemente agresivo a lo largo de los años para cobrar la falta en la que incurrió el gobierno venezolano cuando nacionalizó o suspendió la concesión de la mina en su momento. Y ese es el costo que se paga cuando tú cambias condiciones legales sin una apropiada negociación. Entonces puedes meterte en este problema tan grande de, bueno, Citgo, que ya está sumamente golpeada, puedes perderla. Entonces es difícil pronunciarse sobre un desenlace, y yo creo que entrar en algo que tiene una maraña de procesos legales en marcha, para eso tienes que tener tú una maraña, y yo no subestimo la capacidad ni la contratación de los bufetes que ha tenido el gobierno, o por así decir, ambos espacios o espacios de gobierno a lo largo de estos años. Entonces creo que es un asunto legal, y meterse en eso aisladamente, fuera de un contexto del tratamiento general ya sí de las operaciones petroleras venezolanas, de la facilidad para invertir o no, de exportar o no, de admitir socios, sobre todo admitir un mayor margen de maniobra a los socios, porque Venezuela, la industria no tiene la capacidad de maniobra plena en este momento, y mucho del deterioro que ocurrió sucedió precisamente por una gerencia interna muy mala y obstaculizadora de mejoras que podían haberse logrado de haber tenido un mejor margen de maniobra para los socios minoritarios de las empresas mitras petroleras. Le someto a su consideración porque este tema es discutido en el ámbito económico, pero tiene implicaciones políticas. Ayer el senador Bob Menéndez del Partido Demócrata, del presidente Biden, decía en un comunicado: me opongo clara y rotundamente a cualquier esfuerzo que rellene los bolsillos de los oligarcas del régimen de Maduro con dineros del sector petrolero,
mientras que Maduro sigue privando al pueblo venezolano de sus derechos, libertades, incluso necesidades básicas. Yo le pedí un comentario, ¿es posible establecer algún tipo de acuerdo que establezca un método de transparencia para el manejo de estos recursos, si llegado el momento o no? ¿Qué puede decirnos ante esta preocupación cierta, motivo de discusión en los Estados Unidos? La escuchamos. Sí, esa es una preocupación que existe incluso para consideraciones de todo tipo de mecanismo, incluso de ayuda humanitaria dentro del contexto actual de sanciones. Siempre quienes han estado en contra siempre han dicho que cualquier cosa que se haga, incluso lo humanitario, a favor de Venezuela va a ser algo que va a favorecer al gobierno del cual adversan, etcétera, etcétera. Yo sí creo que hay que trabajar por mecanismos y que saquen a Venezuela de esa trampa absurda en la cual no se logra ni una cosa ni la otra. Y para mí los esfuerzos genuinos y serios, y con la palabra que acaba de usar, mecanismos transparentes, es mucho lo que se puede hacer para que efectivamente cualquier flujo de recursos que ocurra sea claramente no vaya a los bolsillos de individuos, sino que vaya a resolver problemas, y seguramente, ténganlo por seguro, que si esto involucra a norteamericanos, va a tener que ser una cosa extremadamente transparente en lo que toca al papel o al ingreso que vayan a percibir los norteamericanos, y dejarán constancia de lo que van a pagar o de lo que recibe el gobierno de Venezuela o PDVSA. Entonces, sí resta a la responsabilidad, y lo bueno de que ocurra es que mientras más abierto y visible sea desde allá, más obliga a las autoridades de aquí, que se caracterizan por la opacidad y la oscuridad, que es donde se alberga y crece la corrupción. Entonces, mientras más se avance en esa dirección desde afuera, más presión moral existe desde afuera para que muestren y se sigan los mecanismos. Y hay muchísimas formas de seguimiento que se podrían aplicar siempre que un gobierno lo permita. Si el gobierno de aquí no lo permite, es porque la intención entonces no es sana, por así decirlo. Tamara Herrera, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Economista, directora de Síntesis Financiera, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con este acercamiento del régimen de Nicolás Maduro con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un acercamiento que, según la agencia Reuters, inició el régimen venezolano con una firma de abogados lobista norteamericana, o en la que participó al menos una firma de abogados norteamericana, o una firma de abogados, perdón, contratada por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Perdón? Dentons. Correcto, esa es la firma, estaba buscando el nombre. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, que tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.